Hola, hoy hablaremos con una periodista muy querida en Valledupar, con un corazón muy noble y gran espiritualidad. Una mujer con gran experiencia en el periodismo que recientemente escribió en un libro varias historias de lo que está relacionado con la historia que vivió en el departamento del Cesar, que estuvo llena de sangre, dolor, pero también mucha experiencia. Se trata del libro En la mira del conflicto. Nuestra invitada, por supuesto, es nuestra querida Yanitza Isabel Fontalvo Díaz. Bienvenida entre nos. Gracias, qué nombre tan grande. Feliz de estar aquí entre nos. Imaginé que iba a decir eso. Yani, pues la conocemos todos como Yanitza Fontalvo, pero cariñosamente le decimos Yani. Es una gran mujer que, bueno, especialmente a mí, Yani, siempre me transmite como esa espiritualidad, eso bonito, como esa buena vibra. Siempre que nos encontramos es lo mismo. Siempre que uno ve a Yanitza, transmite eso con esa sonrisa que tiene. Ay, tan bella. Esa es la gracia de Dios. Bueno, Yanitza, como les había indicado, es una periodista muy querida que hoy nos va a hablar de este libro. Es un libro que todos deben leer, que es En la mira del conflicto. Pero antes de entrar en materia, vamos a conocer quién es esta escritora vallenata cesarense que ha cautivado el gremio periodístico y también a muchas personas aquí en Valledupar que la quieren. Yani, cuéntenos un poquito de su vida, es la menor de 5 hermanos y además hay algo curioso, y es que nació prematura. Y de esa bebé prematura salió esta gran mujer. Bueno, sí, nací prematura. Cuando nací, pesé 1 kilo, así dicen todos los que me conocieron, que era muy, muy pequeñita, que me alimentaron con un algodoncito y con sonda. Entonces todo el que veía, el médico cuando me vio dijo, ¿eso para qué se le va a formular si eso se va a morir? Ay, Dios y mío. Mi padre, que amo, que ya está en el cielo, pero que amé mucho, me dijo, ella para qué se le va a cargar si eso se va a morir. Ay. Entonces siempre crecí con eso, mi mamá contando esa historia, todo el que se la quisiera escuchar, pero bueno, yo creo que esa parte guerrera fue desde que nací, ¿verdad? Desde que nací pequeñita, muy vulnerable y logré después pues sobrevivir, así que yo creo que eso me enseñó a ser fuerte y aquí estoy. Aquí está, además que es una muestra de todo lo que Dios le tenía preparado. Dios tenía un gran propósito con Yanitza, porque sigue teniendo un gran propósito con Yanitza, y bueno, aquí está. Y quizás Yani de ahí viene también, es la menor, además de nacer prematura, es la menor de 5 hermanos y siempre fue como muy sobreprotegida. Sí, claro, y yo siento que mi madre me salvó también, y es un vínculo que tengo con ella, como un cordón umbilical ahí que todavía no se ha cortado, y a quien le agradezco mucho que me haya salvado. En el libro yo le dedico y dice a mi madre Estela Díaz Duarte, que me salvó de 1000 maneras, porque primero ella me llevó como bebé canguro y ahora pues todavía me protege como si fuera una niña. Es una parte muy, muy hermosa de mi vida, que yo siempre he tenido mucho amor y yo creo que sí, he sido muy sobreprotegida, he recibido pues sí, mucho amor, y eso es lo que también siempre he dado. Su mamá la sobreprotege, todavía la protege mucho, pero sin darse cuenta que hoy es usted la que cuida de ella, porque ya es una mujer de 89 años, como lo mencionaba ya su papá Marcos, el señor Marcos en el cielo, pero a su mamá muy querida también recientemente cumplió 89 años. Sí. Y es como la niña de la casa, ¿no? Todos la quieren, todos la cuidan. Terminé siendo yo hoy la enfermera de ella, es como mi bebé. Yo digo, no, yo tengo una hija de 80 años, cuando tenía 80. Y sí, ella hace parte fundamental de nuestra casa, de nuestra vida. Y de verdad yo siento que es un regalo de Dios que me ha dado, que me ha permitido tener a mi madre tantos años. Yo creo que es una bendición, porque ella lo hizo con mucha gente. Honra a tu padre y a tu madre y serán alargados los días
de tu vida. Y mi mamá tiene una historia muy bonita, Lina. Ella salió del corregimiento Los Corazones, creo que fue como la primera de su familia que salió de allí, que le cambió la historia no solo a nosotros, sino a sus sobrinas, como a 5 sobrinas. Se fue a Santa Marta a estudiar enfermería, vivía con las monjas internas en el Hospital San Juan de Dios, y ahí se llevó una sobrina y la tenía ahí. Ella vivía interna y la tenía una sobrina escondida, y mi prima, pues, su sobrina estudió mientras ella estaba ahí, o sea, hizo de todo. Y también una sobrina que estaba enferma de una pierna, se la llevó y la salvó, y a otra, o sea, y en la casa siempre ha habido gente. Entonces ha sido como una parte muy, muy linda que yo he conocido en mi casa de parte de padre. También él hizo lo mismo con sus hermanos, los sacó adelante. Entonces es como un don de servir que viene de la sangre. Viene en la sangre. Yani, siempre hablábamos, yo le comentaba que siempre me inspira cosas bonitas, y es la gracia de Dios. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado esa gracia y ese don de Dios en Yanitza Fontalvo toda su vida? Desde chiquitica yo he caído bien, gracias a Dios, porque es algo que nace ser amable, que es enseñado además de mi familia, y de 2 personas que son nobles, tiene que darse una persona noble. Es así. Entonces es algo que hace parte de mí, de mi esencia, el querer siempre que la gente esté bien. Yo siempre estoy preocupada porque si a alguien le pasó algo, yo lo llamo. Si alguien tiene algo, trato de ayudarle, y es raro el que yo no le pare bola, o el que yo no esté vinculada con esa persona una vez la conozca. La verdad es que tengo muchos amigos y mucha gente a la que le he servido, y esa es mi gran satisfacción. Yani, una historia muy bonita, además, bueno, un gran ser humano y una gran periodista. Y vamos a conocer precisamente su vida de periodista después de esta primera pausa. Yanitza la tuvo clara desde el principio. Ella dijo, a pesar de que no era muy buena estudiante, no, usted misma me lo contó, pero tenía claro qué quería hacer, y era periodista. Cuéntenos cómo fue esa decisión, o por qué esa convicción de irse por el periodismo. Bueno, extra cámaras, yo le dije a Lina que no era buena estudiante porque de verdad era como muy ida, muy bohemia, vivía sabroso. Pero yo siempre me gustaba escuchar noticias. Yo escribía diarios, eso me puso siempre como a soñar y a escribir cosas, y yo siempre sentía, había una frase en mi colegio que decía, el colegio La Policía, cuando yo estudié la primaria, y decía, la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esa era la frase de Calderón de la Barca, y yo no sé, pero yo siempre me identifiqué con esa pared, claro, una pared blanca, porque yo sentía que esa era yo, una soñadora. Y cuando íbamos a entrar del colegio al CAS, yo ya estudiaba el bachillerato en el colegio Prudencia Daza femenino, y iba a entrar al CAS, me pusieron a hacer unas entrevistas. Hasta ahí yo no sabía ni qué iba a hacer. Mis padres creo que no tenían mucha expectativa conmigo, mientras mi hermana, la mejor estudiante, estudió medicina, neonatología. Yo siento que de alguna manera ella se inspiró, pediatría, neonatología, porque siempre escuchó yo tan chiquitica, y ahora ella es la médica de las chiquiticas, de los bebés, mientras que yo no tenía ningún horizonte. Y yo le dije, cuando hice la primera entrevista, yo dije, esto es lo mío, yo me siento sabroso, me encanta indagar, esto es lo mío, y le dije a mis padres que iba a ser periodista. En esa época había muchos asesinatos, era la época de Pablo Escobar, había mataban periodistas, y ellos me dijeron, no, pero los periodistas los matan. Entonces yo dije, si no es eso, no estudio. Y recuerdo que yo siempre he sido muy chiquitica para mi edad, y así
me fui para Barranquilla con una amiga, y con una amiga buscamos una palanca, la autónoma, para por si acaso no pasaba. Hice el examen, me inscribí y después yo le dije, bueno mami, la matrícula es esta, ya pasé. De esa manera ya a ella le tocó entender que eso era lo que iba a estudiar, y bueno, y ahí hizo el esfuerzo, hicieron ellos el esfuerzo, mi papá y mi mamá, y logré estudiar la carrera, gracias a Dios, que fue allá en la universidad. Sí fui buena estudiante, de verdad. Y a raíz de que fue tan buena estudiante, a los 8 días, o sea, Yanitza se graduó y enseguida fue buscando empleo, buscando qué hacer, y le fue muy bien precisamente porque fue muy buena en la universidad. Sí, cuando ya me gradué, hubo un festival en San Juan del Cesar, y ahí encontré a una colega, yo me acredité como periodista, y encontré a una colega que me dijo que iba a salir del Pilón, que se iba a casar, que era Rosana Cabas, y fui enseguida, me fui para el Pilón. Eso se acabó el domingo, yo fui el lunes al Pilón, y hablé con el Dixon Quiroz, que era el director propietario del Pilón, y le dije, no, yo sí, me acuerdo que cuando me vieron, unos trabajadores del Pilón que luego me contaron, ay niña, yo cuando vi esa peladita yo me reí. Yo dije, ay, ve. Pero hablé con él, empecé a trabajar, pues gracias a Dios las cosas se dieron, pude lograrlo. Me gustaba mucho la crónica, empecé a hacer crónicas. Yo iba a hacer una noticia y terminaba haciendo una crónica, me demoraba más porque tenía que describir, pero eso hizo que en un año ya yo me ganara mi primer premio, Sirena Vallenata, y de ahí 3 años consecutivos seguí ganando premios mientras estuve en el Pilón. Siempre escribir fue como su pasión, o es su pasión, y de ahí que se vea proyectada como una gran escritora. Aquí va en este camino muy bien, Yanitza. Y bueno, pero quisiera que también nos hablara, porque no solamente es listo, periodista, chévere, está en los medios, sino que también detrás de eso hay como muchas anécdotas. ¿Qué fue de pronto, cuál ha sido la anécdota que más le ha quedado así como para recordar siempre? Bueno, hay varias cosas. Una, usted, cuando llegué al Pilón, enseguida, yo nunca había visto un computador. Pura máquina de escribir. Era máquina de escribir, y recuerdo que nosotros dimos computación, pero era algo muy diferente a lo que era escribir en un computador. Nosotros nos daban como yo creo que ni los profesores sabían cómo se escribía en computador. Pues entonces, que usted quiere, enseguida me preguntaron, ¿sabe computador? Sí. Así, y yo le di, y de verdad, o sea, esa fue una, como las ganas de querer, de hacerlo. Empecé a trabajar y me acuerdo que le daba duro a las teclas. Como si fuera máquina. Claro, como si fuera máquina, y casi que daño el computador. Esa fue una. Cuando veían mi nombre, bueno, yo siempre fui muy pequeñita, entonces decía, Yanitza Fontalvo, y iba a hacer las entrevistas. No, ya le voy a mandar, bueno, me imagino que dirían en el teléfono fijo, porque no había celular. Sí. Allá le voy a mandar a la periodista, y cuando yo iba allí, y esa peladita, no me dejaban a veces entrar a los sitios, porque recuerdo que el Festival Vallenato creían que era menor de edad. Me acuerdo que hubo una vez un festival vallenato que me revisaban y me miraban él, y me daba una rabia que no me dejaran entrar a los eventos porque creían que era una peladita. Y esa fue una. Y cuando me secuestraron también, recuerdo que la persona camuflada, que era una guerrillera del ELN, ella me dijo, usted está en poder del ELN. Y yo, no, si es así, entonces nos vamos. No conocía como el lenguaje de ellos, o sea, usted estaba secuestrada, eso fue lo que me dijeron. Y entonces yo, no, usted está en poder del ELN. Bueno, listo. Lo entendí. Pero sí, son muchas anécdotas que hoy nos dan risa, pero bueno, que hicieron parte de ese trasegar ahí. Yanitza, sí, muchas historias, muchas experiencias que han permitido crecer a Yanitza, y una de ellas, para continuar con el libro ya, una de ellas es que fue presidenta del CPB recientemente,
¿Cómo fue esa experiencia? Presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar. Además que no es fácil lidiar como cabeza de tantas personas, ¿no? Sí, fue un atrevimiento de mi parte hacer eso, porque normalmente yo veía a los presidentes del CPB personas como de mucho carácter, muy fuertes y que trabajan con mucha presión. Y se trabaja con mucha presión. Y yo pude creer en un momento que yo no podía hacer eso. Pero yo no sé, yo soy de retos, me lo propusieron. Bueno, les digo una cosa, que casi que me obligaron, o sea, colegas que me dijeron, no, pero tienes que hacerlo, tú puedes hacerlo, era una elección, ¿no? Tienes la aceptación de mucha gente y tú puedes ganar. Y en un momento lo vi como que yo lo voy a meter, pero yo no quiero ganar, o sea, voy a meterme. Y cuando vi que gané, recuerdo que fue muy duro porque fue muy peleada esa elección. Me acuerdo que todos se salieron para que no hubiese quórum y yo le dije a Dios, yo tengo una cercanía con Dios, soy cristiana y de verdad tengo una relación muy cercana con Dios, y le dije, Señor, si se van a salir todos, entonces que no sea, si esto no es de ti, que no sea. Y aún saliéndose, terminaron eligiéndome con los que estaban ahí. Entonces yo dije, bueno, Señor, si es de ti, tú vas conmigo y yo lo hago. Y lo hice con Él, lo hice con Dios, y lo hice y lo logré. Y bueno, y fue un aprendizaje muy grande en mi vida, fue la mejor experiencia. Todos me decían, pero ¿para qué te metiste en eso? Y yo, gloria a Dios que lo hice, porque de esa manera pude entender cuánto podía soportar, cuánto podía escuchar críticas y escuchar también elogios, y eso me hizo crecer en todos los sentidos. Bueno, esta es Yanitza Fontalvo, con quien estamos hablando, periodista de Valledupar. Vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de En la Mira del Conflicto. Yanitza, ¿cómo nace En la Mira del Conflicto? Bueno, En la Mira del Conflicto, yo siempre escuchaba a los colegas las tertulias, siempre escuché las tertulias. Cada vez que nos reuníamos ellos contaban unas historias tremendas de sus secuestros, de la época de violencia. Sí, de su época, de sus amenazas, de cuando asesinaron a nuestros colegas que amamos y que convivieron con nosotros y que sufrimos esos asesinatos. Y yo siempre quise contar eso. Además, yo fui secuestrada también y eran historias que se iban a quedar ahí como guardadas, que nosotros mismos olvidamos y que la nueva generación no conoce. Entonces yo sentí que tenía una misión de hacerlo, creo que Dios me lo dio en oración, sentí que me lo dictó y que había que hacerlo. Así que son las historias que nos ocurrieron a los periodistas en la época del conflicto armado, y eso había que narrarlo, porque de hecho para lograr la paz hoy, tú tienes que conocer lo que pasó para no repetición. Ok, nos contaba que inició antes de pandemia, pero también tuvo receso en pandemia y luego sí dijo, es el momento, y pasó noches sin dormir. Claro, no, en pandemia me dediqué a buscar recetas para hacer y a engordar y a comer y a dormir y a ver películas. Pero ya cuando yo tomé la decisión, yo vivo con mi madre y mi madre es adulta mayor y requiere como de mi cuidado en las noches, me llama de cada rato, duermo en el mismo cuarto con ella y tenía que esperar que ella se durmiera para poder trabajar en el libro. Además, yo trabajo en una empresa de aguas y tengo una página web, tengo una librería cristiana, chequina, así que estoy bastante ocupada, pero yo me dispuse, y eso es el mensaje también que quiero dar. Todo lo que tú puedes hacer, tú tienes que solamente disponerte y hacerlo, porque aún así, con todas las ocupaciones, solamente que tú te dispongas, y es un mensaje y es una enseñanza que yo le quiero dar a los jóvenes y a los que no son jóvenes, a todos, y ni siquiera importa la edad, hay que hacer las cosas
en el momento en que tú las sientas que hay que hacerlas. Me decía Yanitza que este también era un libro que venía como de Dios, porque justo cuando lo estaba haciendo también llegó un camarógrafo que también vivió esa época del conflicto y como que coincidieron. ¿Cómo fue eso? Bueno, así es, el productor y camarógrafo Donald Montaño está haciendo un trabajo maravilloso que se llama En medio de todo, que es un documental, y me llamó para ser entrevistada respecto al secuestro que tuve, porque es un documental sobre violencia, y yo le dije, bueno, cuando él me llama, que yo estoy también haciendo lo mismo, y yo le digo, pero si eso es lo que yo también estoy haciendo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces yo le llamaba gente para que él entrevistara, y de ahí salió, fue más fácil hacer En la mira del conflicto, porque ya estaban las entrevistas de la mayoría de los colegas, eran como 15 que él tenía, yo hice 23 colegas, y fue como un impulso, y fue algo de Dios, como que Dios me dijo, pero ya tienes todo, empieza a hacerlo. Fue muy largo el trabajo, porque fue desgravar entrevistas de 1 hora, muchas, y empezar, duré 1 año, casi sin dormir, el 2022, pero salió este trabajo maravilloso que hoy me da mucha satisfacción, mi primer hijo. Su primer hijo. Yanitza, ¿qué podemos resaltar? Sé que todas las historias son impactantes, muchas son muy tristes, otras dejan mucha experiencia, pero ¿qué podría resaltar o qué historias puede resaltar en este libro de los colegas? Bueno, En la mira del conflicto es un homenaje al periodismo regional, a toda la valentía y todo lo que sufrieron los periodistas para hacer las noticias en la época del conflicto, y que los periodistas vivieron en primera fila. Un caso que te quiero comentar es el caso de nuestro colega José Urbano Céspedes. Él fue secuestrado, liberaron al grupo, con 7 periodistas, liberaron al grupo con el que él estaba como 4 días después, a él lo dejaron ahí, lo liberan 3 días después, cuando sale la euforia de todos nosotros, cuando es liberado, celebramos, y en esa celebración, luego de eso, va a abrazar a sus padres, a Mariangola, de donde viven sus padres y donde es oriundo, y él, cuando los va a abrazar, tiene un accidente y se muere su única hermana. Tiene 2 hermanos, tiene otros hermanos varones, pero su única hermana hembra muere, y esa fue una consecuencia del conflicto, de todo lo que pasó. Si a él no lo secuestran, eso no pasa, y es una situación muy triste que él de pronto ha vivido, y ahí está consignada, y muchas de las historias que vivieron los periodistas están ahí, porque estaban perdidas, y gracias a Dios pues ya mucha gente las va a conocer, y va a conocer la valentía de ese periodismo que nosotros hacíamos. No sé si puedo contar una anécdota que me narró sobre su secuestro, porque además Yanitza generalmente hace muchas cosas al tiempo, como bien lo sigue haciendo, y el día que la secuestraron era algo muy particular, porque su otro jefe no sabía que estaba en medio de eso. Claro, sí, yo trabajaba con Álvaro Araujo. Los periodistas tenemos algo que es que siempre trabajamos en varias partes al mismo tiempo, parecemos unos pulpos. Y yo trabajaba, mientras estaba trabajando en el Congreso con Álvaro Araujo, él no sabía que yo hacía periodismo freelance, hacía noticias, y cuando me secuestran, entonces, no, Yanitza, no, se la llevaron. Bueno, ¿y ella qué hacía allá? Y vamos a ver que era que yo estaba trabajando allá, duré 3 días allá, y él se enteró, yo creo que ahí, que yo trabajaba en 1000 cosas más, además del Congreso. Bueno, son anécdotas que nos pasan como periodistas. Yanitza, ¿cuándo has sentido miedo? Bueno, cuando asesinaron a Guzmán Quintero, eso fue el pavor de todos nosotros, porque primero habían asesinado a Amparo Jiménez, que fue una muerte muy dolorosa para todos nosotros, una mujer, una madre muy cercana, una amiga, periodista, pero Amparo era muy valiente, ella se enfrentaba y había hecho unas noticias muy fuertes, y que todo el mundo sentía que de pronto las noticias que ella hacía, la valentía de ella, la habían llevado a la muerte. Guzmán era un periodista serio, ecuánime, más mesurado, y
y nunca pensamos que a él lo fueran a matar porque él era como muy tranquilo. Entonces cuando yo estaba muy cerca de Guzmán también, porque él era el jefe de redacción del Pilón, tenemos vínculo muy cercano con el Pilón, y también trabajábamos juntos en otros proyectos, como en esos que uno siempre está en mil cosas. Entonces yo recuerdo que Teleupar con Guzmán a través de una agencia, y éramos los dos los periodistas de Teleupar, y él, cuando lo asesinan a él, también yo estaba en Televista, mientras él estaba en Teleheraldo, yo estaba en Televista, yo estaba en Teleheraldo y él en Televista, entonces teníamos el mismo camarógrafo. Cuando a él lo asesinan, yo digo, Dios mío, ¿y ahora quién viene? Y ahora cualquier persona puede venir. Y de verdad, yo sentía una moto que venía, y eso era horrible, y el día que asesinan a Guzmán me dio a mí una crisis nerviosa terrible que me volvió a dar después cuando me secuestraron, que de verdad hubo mucho temor. ¿Cuándo ha sido de pronto, cuál ha sido el momento que has sentido como mayor alegría en medio, ejerciendo esta labor del periodismo? Bueno, yo creo que... ¿O que se ha sentido realizada? Realizada. El día del lanzamiento de mi libro, ese día fue muy, muy hermoso, ese día. Yo me preparé para no emocionarme, para no llorar, y no lloré y no lo hice, pero ese día, eso era como si yo me hubiera casado. como esa etapa que me falta, ¿no? Y ese día fue muy feliz para mí, pero también el día de que me gané el premio de periodista del año, este año también fue maravilloso. La verdad es que yo he tenido de un tiempo para acá, he sentido que ese esfuerzo que hice ha dado fruto, y ahí es otro mensaje, que vale la pena esforzarse, que vale la pena hacer las cosas, no dormir, sino levantarse y hacerlas. De pronto tratar de trabajar por tus sueños, y eso es lo que yo estoy haciendo, y eso me ha dado todas estas bendiciones. Yanitza, ¿dónde podemos conseguir este libro para que las personas de verdad lo lean y conozcan esa historia, la historia del conflicto? Bueno, hay dos sitios acá locales que se llama Compay Chipuco, la tienda Compay Chipuco en el corazón de la Plaza Alfonso López, y la librería Chequina, que queda en toda la avenida Los Cortijos. Pero también está en Amazon, las personas que no están acá pueden mirarlo, comprarlo en Amazon. Ahí está en tapa blanda a nivel físico y a nivel virtual, a nivel electrónico, así que también está en audiolibro. Bueno, no tienen excusa. Están todas las formas. Yanitza, muchas gracias. Nos quedan muchos temas por hablar. Yanitza es una mujer, una periodista con mucha experiencia, con mucho por aprenderle. Pero bueno, nosotros nos tocó esta generación donde no vivimos este conflicto. Yo siento que le hemos cogido suave, por decirlo así. Nos ha tocado más fácil. Además que también nos tocó la era digital, que también accedemos a mucha información sin necesidad de ir hasta el lugar de los hechos, y tenemos mucho que aprenderles y también agradecerles por esa experiencia que nos transmiten. Gracias, Yani, por abrirnos tu corazón. Gracias, Lina, y estoy muy feliz de haber estado en tu programa compartiendo mi vida y este libro que me regaló Dios. Y bueno, te agradezco mucho, y un beso para todos ustedes. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en una próxima emisión. Chao.